Muy bien. Para los que estaban aquí la semana pasada, hablamos de las velas y cada uno llevó una velita a su casa. Y la vela habló de que cuando nosotros vamos a seguir a Cristo, tenemos que llegar a ser personas sinceras. Y por eso cada vez que estábamos siendo tentados a decir algo que quizás no sería algo sincero, tendríamos que prender la vela en la casa. ¿Cuántos tienen vela en la casa todavía? ¿O se ha quemado todo? ¿O cuántos han tenido que comprar más velas? ¿No? Bueno, más o menos el tema que vamos a ver las próximas semanas tiene que ver con ser personas sinceras. Y tiene que ver con no solo nuestra relación con los demás, sino con nuestra relación con Cristo también. Y vamos a ver hoy día en la vida de un rey, Saúl, el primer rey de Israel, y con su hijo Jonatán, algo que tiene que ver con la sinceridad también. Porque vamos a ver que Saúl tiene su forma de ser. Y muchas veces el hijo sigue el camino de su papá. Pero por eso el título de la enseñanza de hoy es: no somos la iglesia de tu viejo. Y ahora, Carla me ha ofendido porque habló con Ana, mi hija, ayer, y le dice: pero Ana, en tu caso sí es la iglesia de tu viejo. Ana es mi hija. Pero espero que esta iglesia sea no la iglesia de Brian, sino la iglesia de Cristo. Ok. ¿Está aquí Alessandra? No la veo. No ha llegado, ¿no? Ok, yo quería orar por ella. No somos la iglesia de tu viejo. 1 Samuel, capítulo 13, es donde vamos a empezar después de orar. Gracias, Jesús, por lo que tú nos enseñas en la Biblia. Cada semana que nos reunimos aquí y cada vez que leemos la Biblia en casa y conversamos sobre temas bíblicos, siempre tienes algo que decirnos. Hay cosas que todavía no entendemos. Hay cosas que sí. Y estamos en proceso todavía. Y pedimos para que el día de hoy que podamos tomar un paso más allá, para que podamos ser más como tú y disfrutar de tu presencia en nuestras vidas. Sabemos que tú tienes un plan para nosotros como personas y que tu plan es mejor, pero a veces no entendemos. Y no entendemos qué significa, qué implica realmente conocerte y llegar a ser como tú quieres que seamos. Por eso te pedimos tu apoyo el día de hoy en el nombre de Jesucristo. Amén. Algo que es importante es que cuando empezamos a conocer a Cristo, nos sentimos a veces frustrados porque pensamos a veces que iba a ser más fácil obedeciendo a Dios. Yo creo que puedo comentar lo que me comentó Cristian el día de ayer en mi oficina en el Amauta Coffee. Perdón, la competencia. Me queda más cerca. Me estaba comentando que empezó a ministrar a los adolescentes con su esposa Kimberly y todo, y él taxea. Y un día, taxiando, le roban su celular. Y no fue cualquier día tampoco, sino un sábado, cuando hay más chamba. Y un taxista sin celular, imposible, ¿eh? Y volvió a casa un poco frustrado, hablando con su esposa Kimberly. No entiendo. Porque se supone que estoy buscando servir a Dios más y ahora estoy enfrentando más problemas todavía. ¿Quién ha pasado por algo parecido? Levanta la mano. Claro que sí, ¿no? Yo también. Les aviso, siendo ya viejo,
Eso nunca va a terminar en este mundo, en esta vida. Siempre vamos a tener problemas. Pero lo que sí tenemos que recordar es que Dios sabe lo que a mí me falta para que yo pueda ser la persona que Él quiere que yo sea. Él sabe lo que me falta. A veces yo no sé lo que estoy faltando todavía para que yo pueda ser como Él. Pero sí tengo una gran promesa de Dios. Apúntenlo en sus cuadernos, Filipenses capítulo 1 y el versículo 6. Filipenses 1, versículo 6, lo pueden leer en casa después, también creo que va a estar en la pantalla, no estoy seguro, que dice, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Qué lindo que Dios tiene un propósito, tiene una meta para ti. Qué lindo que Dios te quiere perfeccionar. Qué lindo que Él sabe lo que a ti te falta, lo que a mí me falta también. Y como cristianos bíblicos tenemos la convicción de que la Biblia es una herramienta principal que Dios utiliza para transformar nuestras vidas. Pero yo tengo una pregunta. ¿Cómo funciona? Porque en el tiempo de la Biblia, los fariseos, los más religiosos de Israel, leían la Biblia bastante y no fueron transformados. Y muchas veces vemos que las personas que leen la Biblia no están siendo transformadas por Jesucristo. Mira lo que dice la Biblia. Efesios capítulo 5. Uno pensaría que el apóstol Pedro está hablando del matrimonio, y sí lo es cierto, pero también está hablando de algo más importante todavía. Está usando el matrimonio como una ilustración de cómo Cristo ve a nosotros como iglesia. Y no digo iglesia comunitaria, sino la iglesia de Cristo, mundial, ¿no? Y dice aquí, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Cantamos una canción hoy día también que hablaba de ser santos, etcétera, ¿no? Y quizás has entrado aquí y estás diciendo, santo no quiero ser porque los santos están muertos. Además, santo me parece muy inalcanzable para mí. Y quiero explicar brevemente qué significa esto. Cuando dice Pablo aquí, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. La palabra es la Biblia. Para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Cuando Cristo te llama, cuando Cristo empieza a tocar tu corazón, y quizás antes decías, yo soy ateo, o yo soy agnóstico, o yo soy de una religión tal. Y poco a poco Dios empieza a abrir tus ojos. Ahí empieza algo hermoso. Pero también es que Dios quiere que tú estés completamente separado para que tú puedas estar con Él. Porque Él te ama igual que un esposo se casa porque ama a su esposa. Esa es la idea, lo que Pablo está explicando aquí. Declara algo lindo, declara que tú vas a ser suyo o suya. Pero los que somos casados entendemos que el día que tú te cases, pensabas que, bueno, dice la Biblia que llegamos a ser una sola carne. Pero llegar a ser una sola carne es un proceso también. Porque al inicio estás ilusionado. Me casé, wow, eso es chévere. Y eso dura, dependiendo de ti y tu matrimonio, quizás unas horas, quizás unas semanas. Luego te das cuenta que, ¿quién es esa persona que duerme en la cama a mi lado? Y es un proceso cuando empiezas a conocer a tu pareja. Es igual que cuando tú llegas a conocer a Cristo, es un proceso entender lo que significa para ti ser parte
de la iglesia, parte de lo que la Biblia dice que es la esposa de Cristo. Cuando Adán y Eva estaban en el Edén, pecaron. Antes, ese es Adán, por si acaso. Antes vivía puro, caminaba con Dios en el paraíso y de repente no hizo caso a Dios, comió del fruto, pecó, eso que decimos como cristianos cuando vamos a hacer algo que no le agrada a Dios, que no separa a Dios, y por haber pecado, Adán terminó manchado. Pero lo bacán es que hay perdón en Cristo. Y Isaías dice, si nuestros pecados han sido rojos como carmesí, van a ser blancos, limpiados como la nieve. O si tú eres de la selva, como el coco. Entonces, ¿Dios qué hace? Nos lava, nos limpia con la palabra de Dios, la Biblia, y terminamos limpios de nuevo. Pero no solo es eso, sino a veces lo que ocurre en nuestras vidas es con bastante frecuencia, es que Dios nos dice algo como, no hagas esto, no te metes en el otro. Y decimos, pero yo entiendo por qué no debo hacer esto, porque es grande y es rojo, es feo, pero este depósito es bonito, es chiquito, no me va a hacer mucho daño, porque es chiquito. Igual me meto ahí y ¿cómo termino? También, bueno, no entra mi esponja ahí. Pero terminamos también igual y de nuevo manchados en la vida práctica. ¿Hay perdón en Cristo? Por supuesto que sí. Cristo ya me perdonó. Pero en mi experiencia diaria existe lo que la Biblia llama el proceso de santificación, que quiere decir que estoy llegando a ser lo que soy. Estoy llegando a ser esa persona nueva como Cristo ya me ha declarado. Estoy aprendiendo a ser esposo, en mi caso, o esposa. Bueno, en nuestro caso estamos llegando a ser o entender lo que significa ser personas casadas con Jesucristo. ¿Y qué hace Dios? Otra vez, con la palabra de Dios, que es el agua, nos limpia, ¿verdad? Nos confundimos cuando pensamos, pero este es un pecado chiquito, es un depósito chiquito, es más bonito, no me va a hacer daño. Y vamos a ver cuando estudiamos en las próximas semanas la vida de Saúl, el primer rey de Israel, que no comete, digamos, pecados muy grandes. Pero un gran problema que tiene él, entre otros, es que Saúl es celoso. Incluso en el mundo de hoy, muchos piensan que ser celoso es positivo. Esa es parte del amor. Si tú amas a una persona, eres celoso. Y vamos a ver que los celos hacen mucho daño. Mucho daño, no solo en una relación de amor entre pareja, sino en el mundo, en la iglesia, en muchas áreas de nuestras vidas. Pero vamos a ver en Saúl otras características, otras cosas que también nos enseñan que tenemos que vivir como Dios manda. Y ahora, algo para recordar es que es todo un proceso. Pero en que es un proceso, tengo que tomar decisiones yo y hacerme responsable por lo que yo hago con mi vida. No puedo lavarme las manos y decir, bueno, Dios se encargará. Porque tenemos también nuestra voluntad. Y ahora 1 Samuel capítulo 13, para leer la historia, dice aquí, Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar sobre Israel y su reinado duró 42 años.
De entre los israelitas, Saúl escogió 3,000 soldados, 2,000 estaban con él en Micmas y en los montes de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Geba de Benjamín. Jonatán es su hijo, por si acaso. Al resto del ejército, Saúl lo mandó a sus hogares. Jonatán, mira, primero, Saúl manda la gran mayoría del ejército a sus hogares porque él es pasivo. Dios te mandó a atacar a los enemigos porque ya habían sido atacados y matados. Muchos de los israelitas habían sufrido por los ataques de los enemigos. Pero Saúl, en vez de pensar que tiene que atacar, en vez de ser una persona que toma iniciativa, Saúl es un rey pasivo. Y dice al resto del ejército, más abajo, Jonatán atacó la guarnición filistea apostada en Geba, y esto llegó a los oídos de los filisteos. Entonces Saúl mandó que se tocara la trompeta por todo el país, pues dijo que se enteren todos los hebreos. Todo Israel se enteró de esta noticia. Saúl ha atacado la guarnición filistea, así que los israelitas se han hecho odiosos a los filisteos. Por tanto, el pueblo se puso a las órdenes de Saúl en Gilgal. Los filisteos también se juntaron para hacerle la guerra a Israel. Contaban con 3,000 carros, 6,000 jinetes y un ejército tan numeroso como la arena a la orilla del mar. Avanzaron hacia Micmas al este de Bet-Aven y ahí acamparon. Los israelitas se dieron cuenta de que estaban en aprietos, pues todo el ejército se veía amenazado. Por eso tuvieron que esconderse en las cuevas, en los matorrales, entre las rocas, en las zanjas y en los pozos. Algunos hebreos incluso cruzaron el Jordán para huir al territorio de Gad en Galaad. Saúl se había quedado en Gilgal y todo el ejército que lo acompañaba temblaba de miedo. Ahí estuvo esperando 7 días, según el plazo indicado por Samuel, pero este no llegaba. Como los soldados comenzaban a disbandarse, Saúl ordenó: tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión, y él mismo ofreció el holocausto. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel y Saúl salió a recibirlo y lo saludó. Pero Samuel reclamó: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Micmas, pensé, los filisteos ya están por atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado el favor del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Te has portado como un necio, respondió Samuel. No has cumplido el mandamiento que te dio el Señor, tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre conforme a su corazón y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has obedecido. Como muchas personas, como tú y yo, Dios te manda a Saúl a hacer algo particular, algo distinto, esperar la llegada del profeta Samuel y esperar 7 días. Y Saúl espera 7 días, pero no días completos. Y justo cuando ofrece ese holocausto que no le corresponde porque no es sacerdote, es rey, llega Samuel, ¿verdad? Lo hemos leído. Y vemos que Saúl es mandado por Dios a hacer o esperar por varios motivos. Yo creo que un motivo por lo cual Saúl tiene que esperar es que Saúl suele ser impaciente. Y un buen rey no puede ser impaciente porque va a tomar decisiones no adecuadas. No solo eso, Saúl no dependía de Dios, sino dependía de sí mismo y su capacidad de
evaluar la situación y tomar su propia decisión, que quiere decir que quiere tomar el control y que no quiere trabajar en equipo con el profeta, sino lo quiere hacer todo él. Él quiere tomar las decisiones y por ende controlar la situación así. Y no le correspondía a Saúl tomar esas decisiones en cuanto a ofrecer los holocaustos. Dios no quería que Saúl actuara solo. Es peligroso cuando un rey, cuando un líder actúa de manera solitaria. Yo lo sé porque lo he hecho. Por eso, por si acaso, en nuestra iglesia, a veces la gente me pregunta, Brian, ¿se puede hacer esto? Yo siempre digo, no sé, porque tenemos una junta. Y la junta toma esas decisiones. Bueno, Dios conocía las debilidades de Saúl y por ende le pone, eso es importante, le pone en situaciones donde tendrá la oportunidad de crecer. Saúl, eres impulsivo a veces, eres impaciente muchas veces, espera. Y mientras Saúl está esperando, cada vez hay más enemigos que están acercándose y cada vez hay menos soldados israelitas que están dispuestos a luchar, están cada vez escondiéndose, escapándose. Y el profeta no llega. Saúl, ese es el momento perfecto para que tú demuestres que estás aprendiendo a ser, ¿qué? ¿Cómo? No escucho. Paciente. Yo voy a ser paciente con ustedes hoy día. El problema es que cuando Dios quiere que Saúl crezca, que avance, que aprenda, Saúl sigue cometiendo el mismo error. Y eso es muy triste. No crece, no cambia. Saúl, vamos a ver a lo largo de su vida, es pasivo-agresivo. Es pasivo-agresivo. La persona que sufre de ese problema es pasivo-agresivo. Ese hombre, esa persona, es una persona que, por ejemplo, sufre de la procrastinación. Mañana. Esperamos. Porque no quiere enfrentar, no quiere tomar una decisión, lo quiere postergar siempre. Es lo que vemos en Saúl, en el futuro lo vamos a ver, ¿ya? También vamos a ver en Saúl, si van estudiando más allá, en los próximos capítulos, que hace cumplidos, pero a media. Siempre te dice, ay, qué lindo, pero atrás te dice, qué lindo, hay otra cosa, ¿ok? También vamos a ver que Saúl, como muchas personas que son personas pasivas, agresivas, utiliza mucho el sarcasmo. Es muy sarcástico Saúl. Y también cuando ve que otros son exitosos, en vez de realmente sentirse feliz por ellos, siente que está en competencia con ellos. Saúl, en vez de admitir, reconocer sus errores, pone peros, cuando debería reconocer sus faltas, sus pecados, cuando debería pedir perdón a Dios primero y luego a las personas afectadas. Qué importante es eso, ¿no? Alguien hace algo en contra de ti y todo el mundo ya lo sabe. Miente en contra de tu persona, te ataca y tú terminas con mala fama. Y de repente la persona te dice, ay, perdóname. Está bien, hay que perdonarlo, ¿no? Somos cristianos, siempre perdonamos. Pero algo importante es que la persona tiene que mostrar que está dispuesta, lista, también reparar en lo que se puede el daño que se ha hecho. No solo hablar contigo en privado y pedirte perdón.
Obvio que Saúl tiene que aprender también, vamos a verlo en las semanas que vienen, que tiene que practicar en su vida lo que estamos aprendiendo aquí. Ser una persona sincera. Porque va a decir muchas cosas en los próximos capítulos que no hay sinceridad en Saúl. ¿Ok? Brian, ya me siento mal. Me he dado cuenta que yo soy una persona pasiva, agresiva. Cuando me toca tomar una decisión, espero. Y la gente sufre. Yo soy gerente, yo soy el líder de mi grupo, en mi empresa. Y muchas veces la gente termina confundida, sufre porque me cuesta tomar una decisión. A veces yo prefiero decir algo que no es tan sincero para no ofender a la persona. Y además, es mejor decir lo que quiere escuchar para no hacerme un problema. Estamos en proceso. Estamos aprendiendo. Mira lo que nos puede apoyar. Si te sientes un poco mal en este momento, igual que la semana pasada, yo reconozco, he pensado en mi vida, en las decisiones que yo he tomado o que no he tomado muchas veces. Me he sentido un poco como, wow, esta charla de hoy no es para ustedes, es para mí. Gracias por venir y escuchar a cómo Dios me está corrigiendo a mí. Santiago, capítulo 1, los versículos 2 al 4. Santiago 1, 2 al 4. Es donde dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. ¿Se acuerdan que empecé hoy día diciendo que nos falta a veces, que estamos en proceso? Mira, Dios pone en nuestras vidas problemas, dificultades, situaciones, porque nos quiere perfeccionar. Al inicio yo les mostré lo importante que es el agua de la Biblia, la palabra de Dios, que nos limpie. Pero no lo expliqué de manera completa. Lo que pasa es que si somos cristianos, poco a poco vamos adquiriendo esa costumbre de la lectura de la Biblia todos los días, ¿verdad? Todos los días leemos un pasaje. Y van a haber momentos cuando vas a leer un pasaje y vas a decir, no saco nada de esto hoy día. No siento que he aprendido algo. Pero si tú sigues con paciencia y con la perseverancia, Dios en algún momento va a poner algo en tu vida que vas a terminar diciendo, oh, y ahora sí, este pasaje, uy, me llega. Este pasaje lo entiendo. Este pasaje que antes pensaba, ay, lo leí, pero... Y ahora lo vas a entender no solo acá, sino en tu corazón. Y qué hermoso es eso, ¿no? Y a veces Dios nos permite pasar por momentos muy, pero muy difíciles. Porque quiere obrar en nosotros. En Efesios capítulo 4, los versículos 21 al 22, dice el apóstol Pablo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Hay una versión de la Biblia en inglés que cuando habla de ese pasaje dice que tenemos que quitarnos
el viejo hombre. En ese sentido también el título, esta iglesia no es la iglesia de tu viejo, es que Dios quiere que nosotros vivamos como personas nuevas. No solo vivir como nuestro papá nos enseñó, quizás con todas sus buenas intenciones, con todas sus buenas ganas, quizás, pero siendo un ser humano no hizo el trabajo completo. O quizás en tu caso no has tenido papá, bueno, no has conocido a tu papá, o tu papá ha sido muy violento, muy duro. Con mayor razón que la idea es ya no copiar, seguir lo que me enseñó, no solo mi papá, sino mi vida, mi forma de vivir, que realmente me llevaba a una cosa que no tenía sentido, sino dejar a Dios moldearme y hacerme una nueva persona. Por eso no queremos ser la iglesia de tu viejo, queremos ser la iglesia de tu persona nueva. ¿Me entienden? Y que hay mucha esperanza en eso. Porque en el mundo de hoy no perdona. Tú cometiste un error, hoy te hacen recordarlo años. En todas las redes sociales están ahí conversando. O quizás en WhatsApp. Incluso hablan cosas de ti que tú ni sabías. Yo he hecho esto. Yo he pensado así. Porque te están atacando, ¿verdad? Pero la iglesia de Cristo debe ser lo contrario. Si el mundo no perdona, en la iglesia debe haber bastante perdón. Póngase la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Entonces Saúl demora. Saúl no toma la iniciativa. Y cuando su hijo Jonatán toma la iniciativa y gana la victoria, ¿qué dice Saúl? Yo lo he hecho. Pero ya hemos hablado de este pasaje hace un tiempo atrás. ¿Por qué lo repites, Brian? ¿Estás sufriendo de amnesia? No, porque siempre se puede sacar un poco más jugo, ¿verdad? Y ahora yo les pregunto, ¿se han dado cuenta de algo en este pasaje? Que Saúl pierde el reino porque no ofreció un holocausto, ofreció un holocausto a Dios en vez de dejar al profeta Samuel hacerlo. Pero ¿quién inició la batalla? ¿Saúl? ¿Quién inició la batalla? Está ahí, ¿ah? Empieza con J. Mira, Jonatán inició la batalla, ¿verdad? ¿Y Jonatán ofreció holocaustos o esperó al sacerdote hacerlo? Ni esperó al sacerdote ni ofreció holocaustos. Y parece que Dios se bendice. Lo entiendo, Brian. Bueno, yo tampoco no había pensado en eso. Es más, nunca he escuchado una enseñanza bíblica que marca una diferencia o distingue entre estos dos hombres y estos dos casos. ¿Alguien tiene una idea por qué? ¿Por qué Jonatán termina bendecido y su papá pierde el reino? ¿Qué piensan? No escucho. Ok, Jonatán tenía fe. Ok. Pero igual no ofreció holocaustos, ni esperó al sacerdote. Pero estás por ahí, Chinina. Ok, también. Mira, eso es muy importante para nosotros. Dios mandó a Saúl obedecer esto porque Dios sabía que Saúl lo necesitaba. Dios estaba dando a Saúl la oportunidad de ver su punto ciego y hacer un cambio.
Pero si estudiamos la vida de Jonatán, por la fe que tuvo o tenía, Jonatán no requiere lo que Saúl sí requiere. ¿Me entienden o no? La ley de Moisés nunca manda al sacerdote hacer un holocausto, ofrecer un holocausto antes de iniciar una batalla, según lo que yo recuerdo. Pero en la causa de Saúl sí. ¿A dónde voy con eso? Van a haber veces cuando Dios te va a decir a ti, tú tienes que hacer tal cosa. O tú tienes que dejar de hacer tal cosa. Y tú sabes que Dios te ha hablado. Y es cierto que Dios te ha hablado. Pero te equivocas cuando tú empiezas a pensar, lo que Dios me habló a mí, no está en la Biblia, pero lo que Dios me habló a mí, eso se aplica a todos. Ahí terminas confundido y confundiendo a otros. Por eso he puesto, con el apoyo de mi hija, ¿cómo era Si tu lema es no bailar, no fumar, no tomar y no tatuarte, si ese es tu lema, es un dilema. Porque honestamente la Biblia no dice que no debemos de tomar. No hay un versículo en la Biblia que dice que no debemos de fumar. Y ahora si vienes a mi casa, te pido no fumar en mi casa, porque yo soy recontra alérgico. No hay ningún versículo en la Biblia que dice que es pecado bailar. Qué bueno, ¿no? Qué bueno porque en Cornía se baila. Y no solo se baila con música cristiana, a veces hasta los esposos bailan. ¡Ay, qué horror! Pero hay personas que por su trasfondo, quizás un alcohólico, Dios se dice, tú no debes tomar. Porque él no toma un vasito, no toma una chela, sino toma una, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, ¿me entienden? En cambio, otra persona toma una y listo. Y vamos a ver en la vida de Saúl que empieza a tomar decisiones según sus criterios, aplicando leyes que no están en la Biblia y la gente termina sufriendo. Es exactamente lo que pasa en la iglesia cuando la iglesia busca aplicar leyes hechas por hombres en vez de cosas que Dios nos manda hacer. Pero ahora, volviendo a Saúl, quiero aclarar algo rapidito. Hemos dicho que Saúl tiene un problema que es pasivo. Pero ser pasivo y ser manso no es igual, ¿ok? Ser manso no iguala a ser pasivo. Los pasivos se paralizan por el miedo. Ay, si tomo la decisión, si no la tomo, ay, no sé qué hacer, voy a esperar. En cambio, los asertivos usan este momento difícil para avanzar. La mansedumbre, la persona mansa es una persona con fuerza, pero bajo control. Esa persona sabe quién es, sabe lo que debe ser y toma su decisión, pero con gentileza. No es ofensiva con la forma que lo hace, pero sí toma la decisión. La persona pasiva resiste actuar. Voy a saltar unas cosas. Mira, la Biblia habla sobre la importancia de hablar de verdad en amor. Como mencionamos la semana pasada también, alguien te dice algo. Voy a dar un ejemplo, ¿no? Tú eres buen cristiano, por eso eres amoroso. Y sales a comer en la calle con unos amigos. Y hay uno que va con ustedes y nunca paga. Siempre espera que los demás paguen. ¿Te ha pasado a ti una vez eso?
A mí sí. Y ahora, si yo te invito es otra cosa. Si yo te digo, te invito, bueno, me ofendo si entiendes pagar, ¿no? Pero a esas personas vivas que hoy van a salir a comer, ya, yo también voy. Y cuando llega el momento de pagar, todos tienen que poner y, no tengo nada. Y no es una vez, sino siempre, ¿no? Y tú te quedas un poco molesto, ¿ah? ¿Qué pasa con él? Pero en que tú eres buen cristiano, nunca dices nada. ¿Ven que es un problema? Porque piensas que estás siendo amoroso, pero al final, en tu corazón, ya ves a esa persona como una persona insoportable. Cuando el buen cristiano debería decirle, mira, la última vez, yo pagué por ti, pero esta vez quiero decir, ¿tienes plata? Porque si no tienes plata, quizás debes esperar, ¿no? Y ir en otro momento cuando sí puedes pagar. O por lo menos ser sincero y decirle al grupo, a todos, quiero ir, pero no tengo chin chin. Bueno, ok, llegas al restaurante y vamos a ver si tenemos o si no, pides tu vaso de agua. Entiendo lo que estoy diciendo. Muchas veces por querer ser buenos cristianos, terminamos siendo no tan honestos. Y ahora, Saúl es muy pasivo y por ser pasivo termina siendo muy agresivo al final. Capítulo 4, rapidito, versículo 1. Cierto día, Jonatán, hijo de Saúl, sin decirle nada a su padre, ordenó a su escudero, ven acá, vamos a cruzar al otro lado donde está el destacamento de los filisteos. Saúl estaba en las afueras de Gibeá, bajo un granado en Migrón, y tenía con él unos 600 hombres. Interesante. Otra vez vemos a Jonatán tomando la iniciativa. Pero no se comunica ni siquiera con su papá. ¿Por qué? Porque cuando tú te vuelves un líder demasiado pasivo, ni siquiera comunicas bien con las personas. Jonatán ya no siente la libertad de poder conversar, comunicarse con su papá. Y también sabe que su papá, por ser pasivo, prefiere sentarse ahí y no hacer nada. Está sentado, Saúl, vamos a ver, está sentado ¿dónde? Debajo de un árbol. Y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, una persona sentada debajo de un árbol habla de una persona con autoridad, habla de una persona con bendición, habla de una persona con cierto poder. Y Saúl está sentado ahí, pero no hace nada. Y eso nos muestra que el hecho que tú tengas un título o una posición importante, si tú eres pasivo, si tú no actúas, no es bueno. Tienes esa postura y es por gusto. Jonatán no puede ni siquiera comunicarse con su papá o no siente la libertad de hacerlo. Versículo 2. Saúl estaba en las afueras de Gibeá bajo un granado, como acabo de decir, en Migrón, y tenía con él unos 600 hombres. El primero estaba al norte frente a Micmas, el otro al sur frente a Gibeá. Así que Jonatán dijo a su ¿quién? A su escudero, vamos a cruzar hacia la guarnición de esos paganos. Espero que el Señor nos ayude, pues para Él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. Me encanta eso, porque la matemática de Dios no es mi matemática. Muchas veces cuando pensamos, eso es imposible, ellos son un montón, o mis deudas son un montón, o mis problemas, sin número, sin fin. Dios no utiliza la misma matemática que uso yo. Me pone muchas veces en situaciones así justo para que mi fe pueda crecer otra vez, ¿no? Ok. Pero me encanta porque hace unas semanas
hablamos de las armas del futuro. Por ejemplo, hablamos de que los que tenemos hijos espirituales o hijos físicos, que nuestros hijos pueden llegar a ser flechas, que van a llegar más allá. Pero aquí se dan cuenta que el enemigo también tiene flechas. Eso es lo que tenemos que entender. Cuando tú empiezas a buscar a Dios, servir a Dios, van a haber ataques porque el enemigo te va a atacar. La Biblia dice, pero dice, el enemigo viene como león rugiente buscando a quien devorar. Te va a atacar. Pero lo lindo es que dice el Salmo 28 creo que es. Salmo 28, versículo 7. El Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón en Él confía, de Él recibo ayuda. Primero, cuando estás en aprietos, recuérdate que tú tienes un escudo bien grande, que es Dios. Esto lo estoy recordando estos días. Pero también vemos que Jonatán confía bastante en Dios, pero también tiene su escudero que es un compañero. Y qué importante es eso en tu vida también, ¿no? Cuando alguien te está atacando, cuando estás desanimado o cuando tienes conflictos incluso con tu papá, eres demasiado pasivo, debería estar atacando y no hace nada y tú tienes que tomar la decisión. ¿Qué necesitas? Necesitas a un montón de amigos que te animen, ¿no? No. Dice aquí Jonatán que tenía un escudero. Una persona que cuando empezaban a llegar las flechas, los ataques, las mentiras, etcétera, levantaba el escudo y animaba y protegía a Jonatán. Jonatán es recontra bueno, pero era tan bueno porque tenía un escudero. Yo te pregunto, ¿quién es tu escudero? ¿Quién es la persona que cuando tú estás con ganas de hacer algo, que en vez de desanimarte, te anima? Cuando estás por tomar unas decisiones, te dice, te acompaño, te apoyo. Creo que necesitamos una persona así en nuestras vidas, ¿verdad? Ok, pero Brian, no tengo. Esa persona no existe. Yo no confío mucho en las personas. Bueno, quizás tienes que empezar no siendo Jonatán, sino siendo el escudero. Seas el escudero para otra persona. Y Dios va a estar contigo. Qué lindo lo que aprendemos del Antiguo Testamento, que nos enseña mucho acerca de la vida práctica y cómo tenemos que actuar. Termino con eso porque vamos a celebrar la Santa Cena. Termino con eso. Si tú has pensado que ser buen cristiano es ser pasivo, y tú piensas que ser pasivo es ser una persona de fe, te reto a leer la Biblia con otros ojos y darte cuenta que Dios quiere que seamos personas listas para actuar, para tomar decisiones y para avanzar. Pregunto a los jóvenes aquí, jóvenes tanto en edad igual que jóvenes en la fe, ¿quieres ser como Saúl o quieres ser como Jonatán? Yo quiero ser como Jonatán, o por lo menos como su escudero. Hoy día vamos a celebrar la Santa Cena. La Santa Cena es cuando recordamos a nuestro Señor Jesucristo. Él es el centro de nuestras vidas. Él es el Salvador. ¿Quiénes son los que deben celebrar la Santa Cena? Los que están empezando o ya han empezado hace tiempo a conocer a Jesús. Y reconocen que necesitan más de Cristo en sus vidas. Y dicen, en este momento, en esta oportunidad, primero quiero darte las gracias, Jesús, por lo que hiciste por mí, porque moriste en la cruz por mí. Gracias por tu sufrimiento en mi lugar. Gracias por amarme tanto, gracias por estar a mi lado. Y gracias porque me invitas a recordar cómo tú
cuerpo fue roto para que yo pueda tener una relación completa contigo. Y gracias, Señor, porque cuando tomo la copita, recuerdo que tu sangre fue derramada en mi lugar. Y quizás Dios te va a hablar de otras cosas mientras que estamos celebrando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a estar cantando una canción, preparando nuestro corazón, porque es entre tú y Dios. Y luego vas a recibir la galletita y la copita, y vas a esperar hasta el momento cuando yo indique para que todos podamos celebrar juntos. Hemos dicho quiénes son los que deben celebrar. Y ahora, ¿quiénes son los que no deben celebrar? Los que no quieren reconocer su necesidad de Cristo en sus vidas. Es tan simple así. ¿Ok?